damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir primer libro de Samuel. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Bueno, recientemente terminamos el libro de Ruth. Hemos visto el periodo en que se estaba realizando ese relato, que era en el tiempo de los jueces. Y una de las características del tiempo de los jueces era que no había una autoridad fija, no había un rey, no había un gobierno. Entonces, generalmente, como dice ahí en la misma escritura, cada quien hacía lo que quería. Cada quien decía, yo soy el que entiendo la verdad y yo me voy a ir hacia mi camino, yo hacia mi camino y yo hacia allá. En síntesis, el pueblo estaba desordenado, el pueblo estaba corrompido, estaba adorando imágenes, algunas partes de las tribus estaban adorando al rey, al dios Moloch, que significa esto, ofreciendo sus hijos al fuego. Otros estaban haciendo sacrificios a otros dioses. Ese era el ambiente que había en Israel. Pero eso no quiere decir que todo Israel vivía así. También había gente que seguía buscando a Dios, que seguía clamando a Dios. Pero no había una autoridad dominante. ¿Cómo es que se levantaban generalmente los jueces? ¿Quién era un juez en Israel? Cuando una persona empezaba a servir a Dios, a invocar a Dios y se manifestaba en su vida, la gracia, la misericordia, y la gente observaba que Dios trabajaba con esa persona, muchas personas le consideraban como un guía espiritual primeramente. Siempre empezaba un juez como guía espiritual, a quien ellos podían consultar cómo estamos, qué debemos hacer. Y generalmente un juez era reconocido a nivel nacional en Israel cuando había un conflicto, cuando había un pueblo que los invadía. Entonces ellos desesperados venían y buscaban consejo a esa persona, y esa persona invocaba a Dios, hablaba a Dios, y Dios le daba la respuesta. Prepárate así, haz esto, peleen así. Y generalmente organizaba pequeños ejércitos. No eran ejércitos, era gente con palos, piedra, madera, así era su onda. Y no eran soldados ni nada, sino la gente nomás salía de sus casas y iba en combate. Y generalmente Dios era lo que peleaba, pero el pueblo no se daba cuenta. Entonces, después de que ese juez lograba una victoria militar, entonces la gente ya le reconocía políticamente, no solamente espiritualmente. Este es una persona que nos debe guiar. Y así esa persona dirigía al pueblo, y dice la escritura en el libro de Jueces, que mientras esta persona dirigía, todo el pueblo estaba bien. Pero moría este juez, y otra vez, cuando había la calma, cada quien hacía lo que quería. Todos vivían como se le daba la gana. Vamos a ver Jueces capítulo 17, 6. Jueces capítulo 17, 6. Jueces 17, 6. En aquellos días, en el tiempo de los jueces, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Rey representa una autoridad. ¿Quién debería de ser el rey del pueblo de Dios? Dios tenía que ser rey. Ellos lo tenían que considerar a Dios como su rey. Pero ellos no consideran, porque ellos creen que un hombre tiene que reinar sobre ellos. Tienen que tener a alguien que les diga, hagan. Entonces, como no hay nadie que nos ordene, no hay nadie que nos amenace. Entonces, la gente no tiene miedo. Casi es igual que en los últimos tiempos. Realmente la palabra nos tiene que producir en nuestro corazón ese temor que dice la escritura, ¿no? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así dice la escritura. Entonces, pero las personas no, por eso es que hoy se levantan muchas denominaciones autoritarias, con líderes autoritarios, porque eso es lo que la gente busca, autoritarismo. Y ahí se congregan en masas. Y otros que no les gusta ningún tipo de autoritarismo,
se rebela y hace lo que quiere. Vive como quiere y anda como quiere también. Así estamos en estos tiempos, ¿no? Por eso es que no podemos guiarnos por la palabra, ni no podemos hacer lo que dice la palabra, porque no creemos que es la autoridad máxima. Entonces, en una congregación o en un grupo de hermanos, o en un grupo de creyentes, la autoridad máxima tiene que ser la palabra. ¿Qué dice la palabra? Nosotros tenemos que consultar. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué tenemos que hacer? Ustedes se dan cuenta que cuando el pueblo de Israel regresó de Babilonia cautivo, después de haber estado 70 años en Babilonia, ellos estaban ya desesperados porque durante 70 años habían vivido sin tener la autoridad de Dios. Ellos eran gobernados por el rey Nabucodonosor y los reyes persas. Por primera vez ellos podían regresar a su pueblo y ya querían que Dios guíe su vida. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pidieron a Esdras, por favor, léenos la Escritura. Y Esdras, ¿qué hizo? Se puso en una plaza, en un púlpito alto, con varios testigos, y empezó a leerle la Escritura. Desde Génesis hasta, no Apocalipsis, hasta Deuteronomio. Hasta ahí les leyó. Durante 6 horas de seguido. Y es decir, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Y la gente estaba, dice, entusiasmada y alegre y lloraban. Y se lamentaban porque muchas cosas que decía ahí no habían hecho. Había muchas cosas que ya se había advertido, ellos no habían entendido. Así está explicando en el libro de Nehemías, ¿no? Y después lo que no entendían muy bien se reunían aparte y empezaban a compartir. Y dice que después de eso, terminó la charla, los líderes, las personas que encabezaban los grupos, dijeron, debe haber más cosas, tenemos que ir a ver si hay más cosas que hay que hacer. Y fueron a Esdras y le preguntaron, ¿qué hay más que hacer? Y ahí Esdras le dijo, también está las festividades de Sukkot, las festividades de Pesach, Yom Kippur. Dios mandó que hagamos así, que hagamos tiendit, todo lo que está escrito en la Escritura. ¿Y qué dijeron ellos? Vamos a hacer. Y salieron y recogieron ramas. Y en aquel entonces mucha gente que vivía alrededor, que no era judío, al ver que ellos hacían sus casitas y que celebraban sus fiestas, se burlaban de ellos. Va, judío lo yapó ayer, más cana ayer, a la diligencia. Así decían. Pero a ellos les importaba, no les importaba. Porque ellos desde ese momento querían, por más que todavía la autoridad máxima era el rey de Persia, ¿no? Ellos estaban provisoriamente, nomás se puede decir, independientes. Pero ya ellos querían que Dios gobierne su vida. ¿Y cómo es la manera de demostrar que Dios gobierna su vida? Haciendo su palabra, que es la máxima autoridad. Que cuando estudiamos la pasada Génesis, vimos que Dios hizo pacto entre mí y ti. Ahí esa palabra mí significa en el arameo menra. Y menra es en hebreo dabar. Nos fuimos a arameo, que es menra, y después de arameo nos fuimos a hebreo otra vez, que encontramos dabar, y de dabar nos vamos a traer al griego, que es logos, y de logo venimos a traer a español, que es palabra. Tantas cosas para descubrir ese mí. Dios hizo un pacto entre mí y ti, dice. Haré un pacto, una alianza entre mí y ti. ¿Quién es mí? Es la palabra, es la dabar, es logos, entre lo establecido por su escritura, lo que sale de Dios. Por eso es mí. Y esa es la máxima autoridad. Pero cuando la persona dejó de creer en la máxima autoridad, cada quien hace lo que quiere, celebra las fiestas que le da la gana, come lo que quiere, vive como quiere, establece los días que quiere, hace lo que quiere, porque no tiene rey. Hay otro versículo, igual 21, Jueces 21, 25, que dice, estamos en esta época aquí, cuando Samuel se está escribiendo esto, ¿no? Este es el tiempo. ¿Qué tiempo más difícil? 21, 25, ¿no? En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así termina el libro de Jueces. Cada uno hacía lo que creía conveniente. En este tiempo también, cada religión o denominación o grupo, ¿cómo hacen? Como bien le parece, a nosotros nos parece así, a nosotros nos parece así. No se ponen a pensar, ¿y Dios cómo quiere que se haga? Dios cómo quiere que se actúe. Eso no pregunta. Cada quien hace como a su pastor le agrada o como
al grupo de la directiva le agrada, ¿no? Así hacen. Ese era el tiempo en que estábamos viviendo. Ahora, empieza el libro de Samuel, volvamos a Samuel, ¿no? Y dice, así hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Está haciendo la presentación de esta persona, ¿no? Elcana. Después vamos a hablar quién es Elcana. Más adelante vamos a explicar. Dice que tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Normalmente Dios estableció, cuando en el principio creó al hombre y la mujer, una esposa. Pero después con el tiempo, algunas culturas empezaron a cambiar ese sistema. Nosotros cuando primera vez vemos que alguien tenía 2 mujeres fue uno de los hijos de Caín, ¿no? Que agarró 2 mujeres y ya empezó a ser soberbio, ya empezó a actuar con soberbio. Y bueno, muchas veces ellos ya tenían, había leyes, leyes que no eran precisamente de Dios, pero leyes que cuando las comunidades se reunían antes, tomaban así decisiones de que en caso de esto, en caso de aquello que haremos, en muchos de los casos salió que uno se casa con una mujer y el objetivo es tener familia, procrear, ese es el objetivo. Generalmente ellos para eso se casaban. Pero muchos también se casaban porque le amaba a esa mujer. Como se dice, por amor. Se casaban por eso. Entonces, ¿qué pasa si se casó con una mujer porque le amaba, quiere estar con ella, pero no le daba hijos? Entonces, esa mujer es vista como fracaso para ese hombre. Como es tu desgracia. Es como lo peor que te ha ocurrido. Así era visto en aquella época. Entonces, lo que le correspondía por ley a esa persona era desecharla a esa mujer. Bueno, prácticamente decirle dereikoi, así, ¿no? No serví. Y elegir otra. Era fácil, ¿no? No, vos no serví. El propósito de que yo me casé es procrear, tener familia y vos no serví. Así que, chau, venga otra. Pero en el caso de Elcana vemos que él dice en la Biblia que le amaba a su esposa. Le amaba a Ana. Entonces no quería tirarle. Entonces, ¿qué hizo? Tomó otra mujer. Agarró otra esposa. Se llamó Penina. Entonces, con Penina sí tenía muchos hijos. Pero siempre le amaba a Ana. Entonces, esta Penina, vemos también este caso en el caso de Abraham. Cuando él también toma a Agar por esposa porque Sara no le daba hijos. Y en el momento de que Agar ya estaba embarazada, ¿con qué corazón miraba a su señora o a la primera esposa? Con menosprecio, dice. Ya le consideraba como inservible, ya se sentía especial en su corazón. Esto es lo primero que nosotros vemos acá. Y esto ocurre muchas veces. Pero en esta situación es donde el corazón de una persona empieza se puede decir, a buscar al poderoso. A buscar como que una respuesta divina. Cuando ya no puede ver más solución en lo natural, empieza a buscar la respuesta divina. Y vemos que a partir de esta situación, Ana empezó a sufrir. En el caso de Ana, era un poco diferente al caso de, ¿cómo podría hablar? De Jacob con Lea, ¿no? Jacob amaba a Raquel, ¿no? Y menospreciaba a Lea. La aborrecía a Lea y Lea oraba a Dios. Clamaba a Dios y Dios le daba hijos. Constantemente Dios le daba hijos. Y esos hijos llevaban nombres claves. Esta vez se unirá mi marido a mí. Esta vez alabaré a Dios. En el caso de Judá. Porque ella buscaba en el sufrimiento, ella buscaba la misericordia de Dios. Y cuando Raquel, después de mucho haber sufrido, pudo entender que Dios es lo que puede darme la solución, Dios también le dio un hijo y le puso nombre José. Que eso significa añadir. El libro de Samuel tiene
también un significado profético. Todas las escrituras, según el libro de Romanos, tienen un significado profético. Algo nos quiere explicar para lo que va a venir. Como la vez pasada compartimos sobre Ruth, tenía un mensaje para lo que iba a ocurrir. ¿Para quién iba a venir? Que iba a venir alguien que iba a solucionar el problema del pueblo. La anarquía, la situación dura que estaba ocurriendo. Quiero ver antes de continuar Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron, fíjese lo que dice ahí, antes, se refiere al Antiguo Testamento. Las cosas que se escribieron antes. Si ustedes le leen a Pablo, que él dice, las cosas que se escribieron antes, ¿a qué cosa cree que se está refiriendo? Al Antiguo Testamento. Para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Y qué nos está diciendo que son esas cosas que se escribieron antes? ¿Cosas que ya no sirven o cosas que ahora nos van a enseñar? Cosas por las cuales vamos a aprender. Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, que dice, tengamos esperanza. Para que en esta época, en este tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo y en nuestro tiempo, nosotros al ver la Escritura, nos dé esperanza. Nos da esperanza otra vez. Hubo una persona que está en mi misma situación, una persona que tenía desesperanza y clamó a Dios y Dios le escuchó y había un plan para eso, había un propósito. Entonces las escrituras no son simplemente historias ni cuentos, son para darnos esperanza. Volvamos a Samuel. Tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de otra Penina. Y tenía hijos, Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. Elí era el sumo sacerdote en esa época, de la descendencia de Aarón, y tenía dos hijos, Ofni y Fines. Él, según cuenta la escritura, tenía un sobrepeso que no le permitía más oficializar, ¿no?, los sacrificios. Siempre estaba sentado. No era normal que un sumo sacerdote esté sentado porque los sacrificios y los servicios se tenía que hacer parado. Pero él siempre estaba sentado porque era muy gordo. Creo que se alimentaba muy mal, ¿no? Entonces sus dos hijos empezaron a ejercer el sumo sacerdocio, ¿no? Así está contando. Y este lugar Silo era el lugar donde se levantó el tabernáculo. Entonces por eso era el lugar de adoración. La escritura menciona en la Torá que uno tiene que llevar las ofrendas en el lugar que Dios escogiere. Hasta este momento todavía habían pasado ya más de 350 años o 400 años y todavía no se había establecido ese lugar. Todavía a nadie se le había prendido la lamparita de decir, este es el lugar que Dios ha escogido. La Torá dice, en el lugar que Dios escogiere, pero todavía nadie. ¿Por qué? Clara la respuesta, porque todos estaban viviendo en desobediencia. Pero ahora Dios estaba queriendo preparar por fin a alguien que va a cambiar el curso del pueblo, que va a empezar a hacer su voluntad, que va a empezar a clamar nuevamente al Dios verdadero y a reunir al pueblo escogido de Dios. Se puede decir que estos sacerdotes prácticamente por nombramiento nada más ejercían su labor, pero estaban lejos de la voluntad de Dios. Versículo 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Es un corazón noble también. Porque, y el que recalque la Biblia, que amaba a Ana, a pesar que Dios no le concedía tener hijos, porque eso es considerado como un castigo de Dios. Como que Dios te está castigando. Debe ser que hiciste algún pecado grande, por eso Dios te permitió que seas estéril. Así consideraba la gente, pero el amor del Elcana era más fuerte que esos comentarios. Y él seguía sirviéndole y alabándole. Esto ya tenía que haberle dejado como satisfecha a Ana, ¿no? A mí qué me importa si ahí está
la que cría, la que produce hijos. Yo soy la reina. Yo soy la que se le da todos los placeres. A mí se me da todos los lujos, las mejores ropas, las mejores cosas. Porque a mí se me ama. Y a esa otra solamente se le usa para procrear. Entonces debería de sentirse ella orgullosa, ¿no? Pero ¿acaso se sentía así? No. ¿Por qué? Porque en su corazón ella sabía, si no podía hacer hacer la función de una mujer, entonces es como que nació en vano en este mundo, en esta vida. Así ella sentía. Uno puede pensar en su corazón, pero si uno vive bien, tiene de todo, ¿qué le preocupa las cosas? Pero algunas veces Dios pone en nuestro corazón que no solamente vivir con lujos y con materiales es lo más importante, sino que se cumpla en mi vida el plan por el cual he nacido. Que yo cumpla en mi vida para qué vine a esta vida, para qué vine a este mundo, que eso se cumpla. No solamente rodeándome de cosas importantes. Vemos que hay esa clase de personas. Y eso es muy importante porque cuando Dios ve ese tipo de corazón, se le prende su lamparita a Dios. Alerta, alerta. Fe, como decía Yeshua, alguien me tocó, alguien recibió poder de mí. Sentí que salió poder de mí. Hay alguien que tiene la fe. Hay alguien que está creyendo en mí. Cuando la mujer enferma le tocó, entonces él sintió. Dios también cuando empieza a una persona que ya busca la necesidad de que la voluntad de Dios se cumpla en su vida, Dios ya está en alerta. Versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y Penina se la pasaba molestándole cada rato a Ana, burlándose de ella, ¿no? Tú eres una inútil, no sirve para nada. Solo que nosotros vemos también que hay muchas personas que aún en un momento parecen que son muy especiales delante de Dios, parecen muy benditos, parece que Dios le da todo. Así, mira, tiene todas las cosas. Y nos observa y ve que no logramos nosotros lo que ellos logran, entonces empieza a menospreciar. Y muchas veces nosotros caemos en esa trampa de pensar, ¿por qué Dios a mí me trata así? Como que queremos culparle a Dios. Bueno, versículo 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor. La irritaba. Así por lo cual Ana lloraba y no comía, hasta ayunaba ella. Ya no quiero comer, ya no quiero vivir. Mi vida es una miseria. No tiene sentido mi corazón. Y el Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Yo te doy todo toda la felicidad, todo lo que cualquier mujer quisiera, yo te doy. ¿Por qué no podés sentirte feliz? No podía entender. Déjala a esa Penina ahí que críe su hijo, déjala, no te preocupes. Vos sos mi reina, vos sos a quien se le da todos los gustos. Igual estaba amargada. No le gustaba nada, no quería nada. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo. Otra vez, ¿por qué estaba sentado? Él no podía pararse de tan sobrepeso. Después la Biblia explica, ¿no?, que tenía un sobrepeso exagerado. Y mirando, ahí estaba, ¿no? Dice versículo 10, ella con amargura del alma oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esto está también en la escritura, ¿no? Creo que no anoté aquí, ¿no? El voto nazario, ¿no? El voto nazario, que quiere decir, alguna persona, algunos por un tiempo definido, hacen un juramento de que yo voy a dedicarme a servir a Dios por un tiempo determinado. Y algunos no se cortan su cabello, quiere decir que todo el tiempo que voy a servir a Dios, no voy a tocar mi cabello, va a permanecer así. Entonces eso representa, ¿no?, que está hizo una dedicación a Dios. Otros hacían al revés, se cortan todo su cabello y mientras permanezca así, va a estar sirviendo a Dios. No va
a hacer otras cosas que servir a Dios. Y hay una lista ahí de todo lo que dice que tenía que hacer. Ya tenía que dejarse de las fiestas, de las parrandas, de las borracheras, de todo eso. Y su corazón debe consagrarse 100% a Dios. Fíjense que ella está haciendo esta promesa, este juramento para el hijo que le está pidiendo a Dios. ¿Para qué le vas a pedir vos algo a Dios si al final le vas a dar otra vez? Al final vas a despojarte de eso. Y ahí uno puede pensar, ¿qué es lo que hay en el corazón de Ana? ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Solamente el privilegio de ser mamá? ¿Eso nada más quiere? Y uno puede pensar que si vos querés un hijo, tienes que ser para cuidarle, ¿cómo se puede decir? Protegerle, verle crecer, jugar con él. ¿Para qué vas a tener un hijo y después vas a regalar? ¿Sirve eso? No. Pero vemos nosotros en el caso de, ¿cómo se llama? La mamá de Moisés. Tuvo un hijo y al final se fue y le tiró en el río. Muchas personas no entendían lo que ella hacía, ¿no? Parecía una locura. Pero al final lo que ella estaba haciendo era preparando un salvador. Preparando a alguien que va a libertar a su pueblo. Una mujer que tira a su hijo en el río, parece loca, pero lo que ella está haciendo es entregándose su hijo a Dios para que Dios proceda por él. Esa es una fe muy grande. La Biblia menciona que era una fe grande, que por la fe los padres de Moisés le rescataron. Eso representa la vida. Entonces lo que Ana está teniendo en su corazón es dos problemas. Uno, el pueblo está en gran dificultad. Eso ella sabe, todos saben. También ella entiende, estamos queriendo deducir el corazón de Ana. Ella entiende que esta situación personal en su vida es por ese corazón que está en el ambiente, que tiene el pueblo. El pueblo está rebelde contra Dios. Lo que ahora hace falta es una persona que 100% se dedique a Dios. 100%. Eso yo quiero. Eso yo pido. Ella no puede tener ni hijo, pero ella está pidiendo eso. Entonces directamente Dios entonces lee su corazón. Esta mujer tiene mi dolor también. Esta mujer tiene mi sentir. Esta mujer sabe lo que a mí me está quebrantando. Lo que a Dios le está quebrantando, ella sabe. Y ese era su clamor. No sé si me están captando lo que estoy diciendo. El tener ese corazón, el ver un pueblo que se aleja de Dios, que se aparta de Dios, hace que ella tenga ese deseo. Lo que yo necesito es un hijo, pero lo que Dios necesita es alguien que se dedique a Él. Realmente. Señor, concédeme. Vamos a hacer un acuerdo, una alianza. Yo voy a tener el privilegio de ser mamá y vos vas a tener el privilegio de tener una persona que te sirva toda su vida con todo su corazón. Así ella creía. ¿Esa es la fe o no? Eso es la fe. Continuemos. 12, ¿no? Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Así. Así, ¿no? Como una borracha. Yo me pongo a pensar, ¿cómo Elí directamente la tuvo por ebria? La conciencia de este señor ya estaba un poco como mal. Porque vos podés ver una persona y podés acercarte, preguntarle, oye mujer, ¿qué te pasa? No, él directamente está mal. Eso en la Biblia se llama, ¿cómo se llamaba? Maligno. Ese era el maligno. Tiene inicuo, iniquidad. Tiene mal pensamiento de otro. Directamente, sin calcular bien, ya piensa mal de otra persona. Esta está mal. Esta está borracha. Así, directamente. No sé si alguna vez lo ha ocurrido. Ven algo y ya para usted está mal, ya hizo mal, ya no está bien, ya se equivocó y su vida lo está mal, su corazón está mal, todo debe estar mal.
Algo le pasa entonces a este tipo de persona. Primero lo está sobrepeso. No puede moverse normalmente. Sus hijos, después vamos a ver cuál era su característica, de cómo vivían. Y él, al ver a una persona así clamando, la trata ya de ebria. En otras traducciones decía que la trataba de maligna. Yo estaba leyendo en otras traducciones que esta es una mujer maligna, una mujer perversa. Así le estaba considerando. Esa es la palabra que le da. Como que vení a contaminar acá este sagrado lugar. Pero nosotros sabemos, después cuando empecemos capítulo 2, ¿quién era los que realmente estaban contaminando ese lugar? ¿Quiénes eran? Sus diabólicos hijos, ¿no? Hasta dormían con las servidoras del tabernáculo. Porque siempre venían unas mujeres para servir, para hacer la limpieza y ellos se aprovechaban de ellas. Robaban de las ofrendas, dice. Antes de que se consuma el sacrificio, ellas quitaban su parte, ellos no querían saber nada. Acá nosotros somos los que mandamos y lo que nosotros decimos se va a hacer. Y la gente decía, pero así no está en la Torá. A mí que me importa la Torá. Ellos son sumos sacerdotes. Entonces la gente decía, ya todo esto es un juego. Ya acá no hay más respeto a nada. Entonces imagínense, esa era la vida de Elí. Pero él acá es una mujer, está ebria. ¿Cómo es fácil para el que no, cómo que dice, el que no se observa a sí mismo, observarle a otro? Cuando vos no puedes observarte a sí mismo, no ves lo gordo que está, lo pesado que anda, ya directamente mira los defectos de otro. Fácil es mirar los defectos de otro, pero mirarte a vos mismo es difícil. ¿Sí? Es normal que nosotros critiquemos a otra persona. Eso es normal, es parte de nuestra naturaleza. Tenemos que darnos cuenta. Pero muchas veces cuando no nos fijamos en nosotros, ya demasiado le juzgamos a otra persona. Cuando empezamos a fijarnos un poco en nuestra vida, cuando empezamos a observar cómo yo soy, cómo yo cuido a mis hijos, cómo son mis hijos, me cuesta un poco juzgar a otro. Puede ser que haga también, pero un poco más con menos fuerza. Porque tengo miedo de decir algo que yo hago. Entonces sí, realmente está un poco mal. Yo sé también que tengo que mejorar. Vamos a mejorar en nuestra vida. Ya más suave, digo, ¿no? Pero cuando yo no me observo nada luego, directamente ataco. Directamente le tiro el veneno a la persona porque yo no veo nada de mí. Esa es la característica. Cuando yo empiezo a observar mi corazón, ya empiezo a reducir mis críticas. Bueno, estamos viendo la característica de este caray. Y eso que era sumo sacerdote. Bueno, en 14, ¿no? Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Esto le da mucha vergüenza, ¿no? A Elí. Yo soy una mujer que sufro, tengo sufrimiento en mi corazón y estoy clamando a Dios. No tenga a tu sierva por mujer impía. Acá sale la palabra. Impía, que significa de mal corazón, de mal aptitud. No habla, pero adentro tiene toda la suciedad. Eso es lo que Elí le está diciendo ahora. Eres una impía. Tenés mal corazón. Está contaminando este lugar. Pero la verdad, ¿quién está viviendo en impiedad? Él y su familia. Pero él está mirando a otro. No tenga tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, de mi sufrimiento y de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Entonces, el sacerdote Elí le dice, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. En síntesis, una palabra está bien. Ah, bueno, entonces, si estás orando así, está bien. Entonces, que Dios te conceda. Pero lo correcto sería, ¿no? Ay, me equivoqué, discúlpeme, yo hice mal, ¿sí o no? Pero al final él actúa otra vez como una persona que sabe lo que dice. Está bien, está bien. Si has orado, que el Señor te conceda, que el Señor te otorgue tus bendiciones. Él no sabe ni qué pidió ella, ni le preguntó, ni le interesa.
Tengo que ir a sentarme otra vez. Ya me hiciste caminar. Mi panza. Ese es el siervo que ya estaba corrompido. Ahora pueden saber por qué Israel está como está. Ya nadie respetaba más las personas que tenían que estar al servicio. Bueno, después versículo 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. En cambio, para Ana, miren, impía que era, tiene mal corazón. ¿Ella qué tendría que pensar? Viene el sumo sacerdote, un hombre de fe, y directamente la acusa de borracha. ¿Qué tenía que pensar? ¿Cómo el sumo sacerdote sin preguntarme ni nada me va a acusar? Por lo menos tenía que preguntarme, ¿qué hombre más terrible? Además yo le conozco a su hijo, ya son unos patoteros. Así tenía que pensar, ¿no? ¿Pero acaso ella estaba preocupándose de eso? ¿Pensando en eso? No, para ella, este es un siervo de Dios, este escogido de Dios, y Dios le dijo que, Él me dijo que se ha concedido mi petición, yo creo. Así ella cree. Dios le va a hacer caso a este siervo. Ella no estaba pensando nada malo por él, pero él sí por ella. Ella estaba creyendo que lo que él me dice se va a cumplir porque Dios le puso en ese lugar. Ese es tener corazón benigno. Benigno, ¿qué significa? Pensar bien de las personas, aunque ellos están pensando mal de vos. ¿Sí o no? Un poco duro ese ejercicio, ¿no? Pero son las cosas que la Biblia nos enseña. Son las cosas por las cuales la gente le es pesado seguir a Dios. Es más fácil decir, no, ahora ya podemos vivir como queremos. Es más fácil vivir en tiempo de los jueces, ¿no? Que cada quien haga lo que quiera. Pero no es fácil hacer como Dios quiere. Pero hay personas en medio de un mundo corrupto que tiene ese corazón. El Señor me concedí, tuvo paz en su corazón. Una persona que tenía mal corazón hacia ella, por darle una palabra que ni sabemos si estaba pensando, ya le dio a ella paz en su corazón. Entonces, si alguien te dice que fulano habla mal de vos, y vos sabés que habló mal de vos en todas partes, y toda la gente te confirma, pero vos le preguntás a esa persona, vos hablaste mal de mí, y esa persona dice, no, yo no hablé mal de vos, eso no va a tener que creer. Eso no va a tener que creer ya. Ya no necesitaba creer lo que los demás te dicen. Entonces ahí vas a tener paz. Esa persona sí, tal vez no tenga paz. Oye, a mí yo le pregunté, ¿vos cierto? Me decís, no, te mentí, chino. Bueno, está bien, te creo. Somos amigos. Porque ya, entonces, todo lo que dijeron los demás es falso. Esa clase de persona siempre va a tener paz en su corazón. Pero la persona que está ahí, me dijeron que dije, ni siquiera sabe bien y ya le mira, no le habla lo más. No le contesta más, ¿no? Porque me dijeron que dijiste, y que le dijiste, y que me dijeron, y que no. Así empieza el chismerío. Yo ya y la gente, ¿no? No se sabe nadie. ¿Por qué? Porque no pueden tener un corazón benigno. A pesar de que son malos, yo no quiero pensar que son malos. Este era Ana. Y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y el Señor se acordó de ella. Esto se acordó de ella el Señor, entonces le respondió. El Señor ya estaba viendo su corazón. El Señor entonces pudo entender, este es tiempo de cumplir con esta persona. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, que significa por cuanto lo pedí al Señor. O Shemuel. Shen es oye, escucha, y él viene de Elohim, que es Dios o poderoso. Le pedí a el poderoso y me dio. Le puso ese nombre, buen nombre, ¿no? Es lo que necesitaba Israel. Que Dios le escuche. Dios escuche el pedido de su pueblo. Eso es lo que necesitaba Israel. Dios le reveló a Ana para que ponga ese nombre. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea
destetado para que lo lleve y sea presentado delante del Señor. Y se quedó allá para siempre. Y se queda allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla el Señor su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo. Y el niño era pequeño. Normalmente ellos le daban de mamar a su hijo hasta 3 años, a 4 a reventar. Lo máximo posible. Hoy en día le dan 1 año o 6 meses, no, pero anteriormente le daban 1 año, 2 años, 3, algunos hasta 4, para que pueda estar más tiempo con él. Entonces, ya cuando era chiquitito, decidió, Ana, yo tengo que cumplir. Imagínense, normalmente una persona promete algo, pero a la hora de la verdad, no, yo no quiero, se arrepiente, ¿no? Eso es lo normal. Pero ella estaba decidida. Habrá sido duro. Su hijo adorado, ya viviendo con él, de tanto le pidió a Dios, ahora tiene que entregarlo, tiene que darlo. Eso es lo más difícil que uno puede hacer. Pero tiene su recompensa, ¿no? Tiene su recompensa. Después que hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, ya eso leímos, versículo 25. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Elí, ¿quién eres tú? Un día yo vine y estaba orando, llorando. Sí. ¿Qué querés? ¿Qué era el tema? ¿Quién se va a acordar de ella? Yo pues, por este niño, esta es la palabra clave de este capítulo. Por este niño oraba, por este niño pedía, clamaba, sufría. Y el Señor me dio lo que le pedí. Recuerden, este niño es la esperanza para que Israel vuelva a Dios. Lo que Ana estaba pidiendo no solamente era un niño, también la esperanza para su pueblo. Y eso le agradó a Dios. Señor, cambia el corazón de nuestro pueblo. Prepara una persona que dedique su vida a tu servicio, para que el pueblo vuelva otra vez a creer que Dios está con Israel. Para que el pueblo pueda otra vez tener confianza. Eso ella pidió. ¿Qué les parece? Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Y adoró allí al Señor. Así ella dedicó su hijo a Dios. Pero lo que queríamos, no vamos a terminar todavía, continuar. ¿Quién era Samuel? Shemuel. ¿De dónde viene Shemuel? Shmuel. Bueno, estos hebreos que están acá. Shmuel. ¿De dónde era? Vamos al capítulo 1. No estamos en capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer versículo 1. Versículo 1. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Bueno, acá dice que era del monte de Efraín. Podemos pensar entonces que era efraínita, ¿no? De la tribu de Efraín. Pero según otros escritos, Ramataim, o ese lugar, era una ciudad levita. Era una de las tantas ciudades levitas que se había establecido por todo el reino. Ustedes saben que los levitas no tenían heredad ni propiedad. Ellos solamente recibían algunas ciudades dentro de las heredades de los israelitas. Entonces, esta ciudad de Ramataim era una ciudad levita. Por tanto, podemos decir entonces que Samuel era levita, era la tribu de Leví, era un levita. Pero lo que nosotros queremos saber, de que acá sale una descendencia, ¿no? Sus generaciones. Y por eso quiero mirar un texto. Primera de Crónicas, capítulo 6. En Primera de Crónicas, ahí capítulo 6, ya está directamente el linaje. Quiero ver un poco. Sale de quién es esta genealogía. Esto es importante entender porque van a ver a dónde vamos a llegar. A dónde queremos llegar con todo esto.
El capítulo 6 dice, descendientes de Leví, dice el título, ¿no? Descendientes de Leví. Entonces ustedes pueden leer todo y van a ver todos ahí los descendientes de Leví, cuántos hijos tuvo Leví. Entre los hijos de Leví hay uno que se llamaba Coat. Coat se llamaba. Leví tuvo, a ver, dice, hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Eso está en el versículo 1. Pero ahora, cuando vamos a ver la descendencia de... se llama la descendencia de Elcana, vamos a ver desde el versículo 18. Dice, los hijos de Coat, atiendan, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Meari, Mali y Musi, estas son las familias de Leví según sus descendencias. Gersón, Libni, su hijo, Jahab, su hijo, Sima, su hijo, Joá, su hijo, Ido, su hijo, Sera, su hijo, Jeatrai, su hijo. Los hijos de Coat, Aminadab, su hijo, Coré, su hijo, Asir, su hijo. Este Coat es el antepasado de Samuel. Entonces, y uno de los hijos de Coat se llamaba Coré. ¿Se acuerdan de Coré? El que sigue el camino de Coré tiene maldición. Entonces, veamos más. De los hijos de Coré salen Elcana, su hijo, Abisad, su hijo, Asir, su hijo, Tahat, su hijo, Uriel, su hijo, Usías, su hijo, y Saúl, su hijo. Los hijos de Elcana, ya de la descendencia de Coré estamos viendo, Amasai y Aimot, Elcana, su hijo, Sofai, su hijo, Naat, su hijo, Eliad, su hijo, Jeroham, su hijo, y Elcana otra vez. Recuerden que Coré tenía un hijo que se llamaba Elcana y ahora un tataranieto que otra vez hereda ese nombre, Elcana. Por eso, de la misma descendencia de Coré viene este Elcana. Coré tenía un hijo que se llama Elcana y después tuvieron hijo, y un bisnieto se llamó otra vez Elcana. Su hijo. Los hijos de Samuel, el primogénito, Basni y Abías. Entonces Elcana era el padre de Samuel. Y del Elcana y su antepasado que estábamos viendo, viene del linaje de Coré. Entonces, podemos decir, sin equivocarnos, que Samuel es descendiente de Coré. ¿Y quién era Coré? Vamos a ver. Números capítulo 16, 1. Nadie quiere ser descendiente de Coré, ¿no? Vamos a ver quién era Coré. Versículo 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, Abirán, hijo de Eliad, y On, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Esto quiere decir que Coré encabezó una revuelta para reclamarle a Moisés y Aarón de por qué ustedes tienen que liderarnos. ¿Por qué Aarón tiene que tener el sumo sacerdocio? Porque solamente de la familia de Aarón podía haber un sumo sacerdote. Los demás levitas podían servir a Dios, pero no podían ser sumo sacerdote. Entonces Coré dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos? Entonces se rebeló y creó una revuelta y hubo un lío ahí. Moisés se desesperó. Entonces él arrastró a más de 200 personas contra Moisés. ¿Qué es lo que reclamaba Coré? Coré reclamaba la autoridad. Coré reclamaba el sacerdocio. Yo quiero entrar en el tabernáculo también, porque los levitas solamente estaban ahí alrededor o adentro hacían servicios básicos. Solo el sumo sacerdote entraba ahí en el lugar santo y santísimo. Él también quería entrar. Él quería también posición. Pero nosotros vimos después cuál fue su resultado. Él murió. ¿Sí o no? Ahora, muchos años después, aparece un descendiente de Coré. Se llamaba Samuel. ¿Cuál era el corazón de Samuel? Después vamos a ir viendo que el corazón de Samuel fue totalmente diferente.
Él, siendo un levita, solamente se fue al templo, al tabernáculo, para servir como siervo, como servidor. ¿Sí o no? Pero Dios le empezó a dar autoridad. Increíble, ¿no? Él nunca buscó estar en lugar del sumo sacerdocio ni de grandes personalidades. Solamente se fue para servir. Solo era un siervo. Pero Dios sí observó su corazón. Esto en la Biblia se llama, tiene un nombre, tikkun. La palabra tikkun significa reversión. Quiere decir que Samuel conocía su pasado, conocía sus antepasados, y lo que él quiere hacer es revertir ese mal concepto que hay de su linaje, de sus antepasados. Él quiere revertir. ¿Se puede o no se puede hacer eso? Se puede. Eso es lo que está haciendo Samuel. Vamos a mirar un Salmos, capítulo 84. Un salmo bien extraño. No sé si habían leído alguna vez. Salmo 84, versículo 1. Al músico principal, sobre Gittip, salmo para los hijos de Coré. ¿Qué les parece? Salmo para los hijos de Coré. Coré, no quiero escuchar ese nombre. Dios mío, socorro, ayúdenme. Pero este salmo va para los hijos. Estos son salmos escritos por los descendientes de Coré. Ellos fueron salmistas, ellos fueron cantantes, ellos fueron coro del templo. ¿Qué les parece? ¿Qué dice acá? Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Vamos a ver, no sé si puede entrar versión actual. Quiero mostrarle en la versión actual cómo dice. Aquí está bien claro, pero quiero mostrarle igual ahí, en la versión actual. Quiero que lean un poco lo que los descendientes de Coré ahora, muchos años después, están teniendo en su corazón. Versiones, lenguaje actual. Ahí está, lenguaje actual. Que se ha cumplido el tikkun. Anhelo por la casa de Dios, al músico principal sobre Gittip, salmo para los hijos de Coré. Dios del universo, qué bello es tu templo, la casa donde vives. Muy bien, ¿no? Este es el salmo de los hijos de Coré, los descendientes de Coré. Dice, deseo con toda el alma estar en los patios de tu templo. Me muero por llegar a ellos. Tú eres el Dios de la vida, por eso te canto alegre con todas las fuerzas de mi corazón. Y vamos a ir hasta el versículo 10. Hasta el versículo 10. Fíjense lo que dice ahí. Prefiero pasar un día en tu templo que estar 1000 días lejos de él. Pero mira acá, prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. ¿Cuál era el corazón de sus antepasados, de estos hijos de Coré? Ellos querían ser líderes, querían ser autoridad. Ahora sus descendientes, ¿qué quieren? Ser servidores. Queremos barrer, queremos estar en el patio, queremos ser simples servidores. ¿Ven el corazón cambiado? ¿Quién tuvo este corazón cambiado? Samuel. Y él le transmitió eso a sus hijos. Fíjense en último versículo que vamos a ver. Primer libro de Crónicas, capítulo 6. El rey David preparó un grupo de cantantes para que fuesen, para que dirijan en el templo, el que él iba a preparar. Desde el versículo 31. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa del Señor después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto hasta que Salomón edificó la casa del Señor en Jerusalén, después que estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos ayudaban de los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliel, hijo de Toat, Sud, hijo de Elcana, hijo de Maat, hijo de Amasía,
hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Abiasab, hijo de Coré. Está dando toda la descendencia para explicarnos de dónde vino. Y ahí dice, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Nuevamente Dios, ¿qué dice acá? Revirtió la maldición que había caído sobre Coré y su descendencia. Entonces, cuando en Salmo sale cántico a los hijos de Coré, no son más los rebeldes de aquella época, son los que han revertido este corazón. Ellos fueron los cantores del templo, del tabernáculo, que David había dedicado a Dios. Amén. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Elyon. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del primer libro de Samuel. Para cualquier consulta, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Shalom